bendiga, hermanos. Invito que ahí donde se encuentran, en su casa o en el lugar donde estén, hagamos una oración para pedirle al Señor que Él nos ayude en esta hora para escuchar esta enseñanza. Oremos a Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Hemos de escuchar esta enseñanza, Padre Celestial. Te pedimos que nos dirijas con tu Espíritu Santo, que no sean mis palabras, sean las tuyas, Señor, las que hablen en esta hora. Dirígenos, Señor, dirígenos, los que están viendo u oyendo esta transmisión, Señor, ahí donde se encuentran, ayúdalos, Padre, que en esta hora tu nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús, amén. Ocupen su lugar. En los últimos 10 años han muerto 1 millón de niños por conflictos armados en todo el mundo. En el año 2019 en México hubo entre 750,000 a 1 millón de abortos. Imagínense la cifra. En el año 2018 más de 4,000 cristianos en todo el mundo fueron asesinados por profesar su fe. Todas estas muertes, todos estos delitos que les acabo de mencionar, han quedado en el olvido. La justicia no ha hecho absolutamente nada. Todas esas muertes humanamente fueron olvidados. Pero hay alguien que no olvida, y ese es el Señor. Y muy pronto el juez de todo el universo tendrá que reprender a aquellos malvados que existen sobre esta tierra. Es por eso que estamos aprendiendo 7 motivos por los que viene nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los motivos más es para arrestar al anticristo y sus ejércitos y para reprender a los malvados. Esto, amados hermanos, tiene mucho que ver en las profecías bíblicas, en la escatología bíblica, ya que, hermanos, en un futuro la Biblia nos presenta que el Señor vendrá a reprender a aquellos malvados. Pero ¿cuáles son las razones? Vamos a ver 4 razones por la cual Dios juzgará a sus enemigos. 4 razones por la cual el Señor tendrá que juzgar a este mundo, a todos los hombres de esta tierra. Primera razón, en el Salmo 2, del 2 al 3, la Biblia nos dice de esta manera: estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyuntas y echemos de nosotros sus cuerdas. Primera razón, el odio contra el Señor. Increíblemente, hermanos, el mundo odia a Dios. Increíblemente la gente odia al Señor. Pese a todas las bendiciones que Dios nos da, pese a que la Biblia dice que hace que llueva sobre justos e injustos, el hombre siempre ha tenido un rechazo a su Creador. Ha preferido adorar a seres creados o seres inventados, menos a su Creador. Bien, el profeta Isaías escribía: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su Señor, mi pueblo no tiene entendimiento. Lamentablemente el hombre se ha ido en contra de los principios de Dios. Actualmente se ha levantado muchas ideologías que van en contra de los valores bíblicos, que son simple y sencillamente, hermanos, un ataque a la palabra de Dios. Ideologías como el aborto, el matrimonio igualitario, el feminismo, la eutanasia, etc. Todas estas enseñanzas posmodernas que se están creando y están tomando el control de todo el mundo, no es más que un ataque directo a la palabra de Dios, ataque directo, hermanos, a lo que
el Señor en su palabra está escrito. No solamente odio contra el Señor, la Biblia dice en Joel 3, 1 al 3, que hay un odio contra el pueblo de Dios, el pueblo que fue escogido por Dios. Joel 3, 1 al 3 dice, porque aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que habrá tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. A lo largo de la historia bíblica hemos visto cómo el mundo tiene un odio contra el pueblo de Israel. La razón es porque el pueblo de Israel fue escogido por Dios, ¿sí? Desde el tiempo de Abraham, que se le conoce como el padre del pueblo de Israel. Y durante todo el tiempo que ha existido, ha habido personas, ha habido gente que ha querido destruir a este pueblo, no solamente en la historia bíblica, sino en la era presente. En la era actual, hermanos, hubieron personas que tenían la intención de raer por completo a la nación de Israel. Recordarán ustedes en la Segunda Guerra Mundial cómo Adolfo Hitler mató a más de 6 millones de judíos y fue una masacre completamente. Actualmente muchas naciones quieren destruir al pueblo, y la Biblia dice que el Señor entraría a juicio contra todos los pueblos por causa de Israel, por causa de que las naciones se esparcieron a todos los judíos en todas partes y echaron suerte sobre el pueblo, y los niños vendieron por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Entonces, todo lo que las naciones han hecho en contra del pueblo de Israel, un día el Señor hará juicio con ellos. También hay algo por la cual el Señor juzgará a los malos o reprenderá a los malos, es por el rechazo de la salvación. San Pablo le escribía a los tesalonicenses en su segunda carta, en su capítulo 1, versículo 8 y 9, de esta manera: en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. El rechazo a la salvación. ¿Saben ustedes que uno de las condenaciones más grandes, uno de los pecados más grandes, o quizás el pecado más grande que existe sobre esta tierra, es el rechazo a la salvación, el rechazar al sacrificio de Cristo? Porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la expresión más grande que Dios nos mostró a la humanidad. Por eso San Pablo escribía: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También el Señor decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo más grande que Dios dio a la humanidad, el haber enviado a su Hijo, pero el hombre lo ha rechazado. A pesar de que el hombre se está yendo a la condenación eterna, lo sigue rechazando, hermanos. Hay quienes que no quieren saber nada del evangelio, no quieren escuchar nada del evangelio. Y aquí la Biblia dice, hermanos, dice la palabra del Señor, que habrá un pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso será una de las razones por la cual el Señor reprenderá a los malvados. Pero también por la necedad del hombre de seguir en sus pecados. Apocalipsis 9, 20 y 21 dice de esta manera: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Esta parte escritural nos está hablando cuando el Señor, hermanos, o cuando sea los juicios de Dios sobre la tierra. Podríamos pensar que el hombre, cuando ve los momentos difíciles, debería pedir la ayuda de Dios, pero pasa lo contrario. La Biblia nos enseña que cuando los juicios de Dios en esta tierra desciendan, el hombre, en lugar de haber un arrepentimiento, va a haber un endurecimiento del corazón. Dice la Biblia que seguirán en su idolatría, seguirán en sus homicidios, seguirán en sus hechicerías, seguirán en sus fornicaciones. Lamentablemente el hombre es necio. Hay gente que aún en su lecho de muerte rechazan a Dios, reniegan contra Dios. Sin embargo, Dios es justo, hermanos. Dios es justo y el hombre debería entender que si el hombre muchas veces sufre es por su propio pecado, pero en lugar de eso se aferran a su condición, se aferran a su pecado, y esa es la razón por la cual el Señor tendrá que reprender a los malvados por la dureza de su corazón. Es algo interesante, hermanos, entender que estamos viendo los últimos tiempos. Y como hemos estado considerando, uno de los acontecimientos próximos que la Biblia menciona es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y esa es la esperanza de todo cristiano, esa es la esperanza del Hijo de Dios, porque, amados hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento futuro que está plasmado en cada página de las Escrituras. Aunque actualmente o siempre ha existido gente que ha negado esto, ha existido predicadores que han dicho que eso no es cierto, pero es una realidad que la Biblia nos dice que el Señor iba a venir por nosotros, iba a venir por su iglesia, iba a venir, amados hermanos, a rescatar a los suyos. Y el rapto de la iglesia es un acontecimiento futuro por la cual muchos estamos esperándolo con la ayuda de Dios. Y en el momento que el Señor venga por su iglesia, ha de iniciar cronológicamente, llega el Señor por su iglesia y en ese momento inicia 7 años que se le conoce como 7 años de tribulación, de grande tribulación. En el momento que el Señor, hermanos, lleva a su iglesia, en ese momento se hace la aparición de un hombre, un personaje que la Biblia le llama el anticristo. El anticristo será un líder político, un hombre que querrá gobernar el mundo. Y una de las razones, una de las cosas que va a hacer el anticristo es dirigirse al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, y el anticristo le dará al pueblo, hará un pacto con el pueblo de Israel para darles el terreno del templo que en la actualidad no lo tienen, para que los judíos puedan construir su templo nuevamente y se inicie los sacrificios continuos que en el Antiguo Testamento estaban establecidos. Se volverá a retomar el culto a Dios como estaba en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Tiempo. Nada más que cuando llegue los 3 años y medios, el anticristo mostrará lo que realmente es, y la Biblia dice que entrará en el templo de Dios, se sentará en el templo de Dios y exigirá adoración como si fuera Dios. San Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Vean lo que dice: que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. El anticristo se sentará en el templo de Dios, exigirá adoración como si fuera Dios. Obviamente, hermanos, obviamente el pueblo de Israel no aceptará eso. Los judíos se negarán a adorar al anticristo. Completamente rechazarán esa idea de doblar rodillas ante este personaje. En ese momento, el anticristo empezará una persecución contra los judíos. Empezará una persecución terrible donde él tendrá la intención de exterminarlo. El profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, escribía en Daniel 9, 26 y 27: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y del santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talado con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolados. ¿Sí? El anticristo empezará una persecución, se sentará en el templo, hará cesar el sacrificio continuo, la ofrenda, y, amados hermanos, contaminará el santuario. Entonces empezará un ataque directo contra el pueblo judío. Este personaje, el anticristo, será un líder político que se declararía a sí mismo con una naturaleza divina. A lo largo de la historia, muchos han intentado identificar de quién se trata, quién es, cuándo aparecerá. Algunos, los cristianos, al principio pensaban que era Nerón por lo malévolo que fue. Algunos lo identifican como el Papa, otros personajes, etc. Aunque la Biblia no nos dice quién es, pero sí nos da características para poder conocer este personaje, que la Biblia le llama el anticristo, el inicuo, hombre de pecado, hijo de perdición, y el Apocalipsis le llama la bestia. Algunas características del anticristo, hermanos, la Biblia nos los muestra. Vamos a ver 9 características que la Biblia presenta del anticristo. Primero, nace sobrenaturalmente. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: y a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grandes potencias y señales y milagros mentirosos. Como sabemos, la palabra anticristo significa alguien que está en contra de Cristo, pero este personaje tratará de imitar, tratará de engañar a la gente, imitando todo lo que el Señor Jesús hizo. En primer lugar, sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació por el poder del Espíritu Santo. Dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, un nacimiento milagroso. Un nacimiento, amados hermanos, en la cual el Espíritu Santo cumple un trabajo especial en ello. El anticristo intentará imitar ese nacimiento, nada más que será por obra diabólica, por obra de Satanás. La Biblia dice que será según operación de Satanás. En otras palabras, el anticristo será un ser demoníaco completamente, un ser diabólico, un ser que será usado completamente por Satanás. No solamente su nacimiento será sobrenaturalmente, sino que en Daniel 8:25 la Biblia dice que será un gran diplomático. Daniel 8:25 dice de esta manera: y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. O sea que este hombre será un
un gran diplomático, engañará con su oratoria a muchas naciones. Engañará de una manera sorprendente que sus discursos convencerá a reyes enteros, a naciones enteras. Será un hombre que con mucha sagacidad, amados hermanos, podrá convencer a las personas a que lo sigan. También este ser operará con el poder de Satanás. En el libro de Apocalipsis, San Juan en visión, Dios, hermanos, le revela, el Señor le revela este hombre. Y San Juan 13 dice en su capítulo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande potestad. No operará con poder humano, sino que tendrá poder satánico. Tendrá un poder que se le dará por Satanás. Será un ser diabólico, amados hermanos, que estará trabajando con el poder del diablo. Será el representante de Satanás sobre esta tierra, literalmente en forma de hombre. Cuarto, será herido de una muerte curado milagrosamente. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Les decía yo que intentará el anticristo imitar al Señor. Recordemos que el Señor Jesús fue crucificado en una cruz, fue muerto por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. La muerte no lo pudo detener, la tumba no lo pudo detener, la roca que estaba en la puerta o en la entrada de la tumba no lo pudo detener, ni los soldados que resguardaban la tumba no lo pudieron detener. El Señor resucitó con poder y gloria. Esa es la victoria más grande que el Señor pudo vencer a la muerte, pudo vencer al mismo Satanás. Pero el anticristo intentará imitar esto, y dice la Biblia que él tendrá una herida de muerte sobre su cabeza y la llaga de su muerte será curada. No significa que el anticristo vaya a morir, no, sino que imitará como que está a punto de morirse, pero milagrosamente es curado, y dice que la gente quedará maravillado con ese acontecimiento. La gente se postrará en pos del anticristo por lo que han visto, por ese milagro sorprendente. Quinto, será adorado junto con el dragón. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Recuerdan, hermanos, que la Biblia nos habla que allá cuando el Señor fue tentado por Satanás, el diablo se le apareció y le dijo, le mostró los reinos de la tierra, fama, riquezas, gloria, placeres, etc. Y le dijo el diablo al Señor, todo esto te daré y postrado me adorares. El Señor Jesús rechazó, reprendió a Satanás. Pero esa propuesta, esas ofertas, aún Satanás los sigue dando a las personas. Y la gente, sin darse cuenta, se postra ante el diablo, se postra ante Satanás. No solamente la gente, tristemente hubieron cristianos, hubieron siervos de Dios que se dejaron engañar por las ofertas diabólicas y hoy se postran ante Satanás. Hoy se postran ante las ofertas del mundo. Y esto será algo no solamente real en ese tiempo, sino en la gran tribulación. La humanidad adorará al anticristo junto con el dragón. ¿Lo hará? Lamentablemente. Sexto, el anticristo será un blasfemo contra Dios. Apocalipsis 3, 5 y 6.
Y le fue dada boca que hablaban grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Será un hombre que despreciará todo lo relacionado con Dios. Abiertamente blasfemará contra Dios. Será un hombre que atacará todo lo que se trata de Dios. Les decía yo en un principio que eso es lo que estamos viendo y escuchando actualmente. Por eso la Biblia dice que muchos anticristos se han levantado. Todo se está encaminando a eso, porque todas las enseñanzas del mundo, todas las ideologías del mundo, es un ataque directamente contra Dios, contra los principios bíblicos. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos estar firmes en nuestras convicciones bíblicas, porque nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. No nos rige leyes humanas, no nos rige, hermanos, leyes o ideologías mundanas. Nosotros, nuestra norma de conducta es la palabra de Dios. Cuando las leyes están, hermanos, cumplen como está escrito en la Biblia, estamos llamados a obedecerlo. Pero cuando actualmente están levantando leyes, los legisladores están cambiando leyes en contra de los principios bíblicos, en contra de la palabra de Dios, debemos tener en cuenta que nuestra obediencia es primeramente a Dios. ¿Sí? No podemos caer en blasfemar el nombre de Dios como en aquel tiempo el anticristo lo hará. Hoy, vuelvo a repetir, muchos anticristos se han levantado blasfemando el nombre de Dios. Séptimo, hará guerra contra los santos y vencerá. Dice Apocalipsis 13:7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Cuando la Biblia habla sobre los santos, posiblemente signifique tanto el pueblo de Israel como pueblo, pero habrá gente que a pesar de todo intentará negarse a adorar al anticristo, porque se dan cuenta que es un ser malévolo, y el anticristo tendrá poder se le dará poder para seguir, para perseguir. Habrá una persecución terrible, primeramente hacia aquellos que intenten hacer la voluntad de Dios, pero también se le dará un poder a todo tribu, todo pueblo, toda lengua y toda gente. Octavo, hará señales y milagros mentirosos. Apocalipsis 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por la señal que ha sido dada a ser en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que haga la imagen de la bestia, quien tiene la herida de cuchilla y vivió. El anticristo tendrá un hombre llamado, la Biblia le llama el falso profeta, y el falso profeta hablará en nombre del anticristo y hará señales en nombre del anticristo. Y esas señales serán tan fuertes que impresionarán a los moradores de la tierra, y algunos doblarán rodillas delante del anticristo, algunos voluntariamente, y empezará una persecución para que todo aquel que no lo adore sea muerto. Hermanos, esto de los milagros y milagros mentirosos, debemos tener cuidado como iglesia de Dios, porque actualmente la gente desea ver milagros, la gente desea ver maravillas, la gente va en pos de personajes, no importa qué enseñe, no importa qué diga, lo importante es que haga milagros. Y recordemos que un milagro no es evidencia de que Dios esté ahí. Un milagro no significa que sea de Dios. El diablo puede también hacer milagros, pero milagros mentirosos. El diablo puede, dice la Biblia, que se transfigure en ángel de luz. Nosotros debemos entender
hermanos, que la verdad absoluta es la palabra de Dios, que todo lo que necesitamos está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros, amados hermanos, nuestra alma necesita está plasmado en las Escrituras. Y que si hay un milagro, que si sucede un milagro, pero ese milagro no se ajusta a los parámetros divinos, hay que desecharlo. ¿Sí? Hay que desecharlo. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice, no creáis a todo espíritu, mas probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos cristos, muchos falsos predicadores se levantarán en ese tiempo haciendo milagros y señales, pero señales mentirosos. Todos está, hermanos, abriendo el paso para la aparición del anticristo. Y noveno, el anticristo marcará en la frente o en la mano a las personas. Apocalipsis 13, 16 al 18. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y siervos, se pusieran una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, el número de su nombre o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella 666. Nuevamente este personaje intentará imitar a Cristo, porque el Señor Jesús, la Biblia dice que nosotros desde que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Eso es algo hermoso, porque el Señor nos selló con su Espíritu Santo. El Señor, hermanos, nos puso ese sello en nuestro corazón y pertenecemos a Él. Es un sello de pertenencia a Dios. El anticristo, por otro lado, marcará a sus seguidores, marcará a todos aquellos que le adoren, y esa marca voluntariamente el hombre estará diciendo: yo quiero pertenecer a ti, yo quiero ser tuyo. Voluntariamente el hombre le entregará su vida a ese personaje. Esta marca, hermanos, aunque hoy en día se escucha, hay muchas discusiones qué es, cómo es, debemos entender, hermanos, que no podemos decir realmente lo que es, pero sí puedo decir con libertad que todo lo que está pasando en el mundo se está ya acomodando las cosas para la llegada de este personaje. Ya se están moviendo el talón de la historia, se está acomodando todas las cosas, el rompecabezas se está armando, y todo lo que estamos viviendo en este tiempo es para que cuando aparezca este personaje cumpla sus propósitos. Solo que antes de seguir debemos entender que antes de eso tenemos la esperanza que el Señor vendrá por su iglesia y que nosotros estaremos en las bodas del Cordero glorificando el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque el anticristo proclamará poder absoluto en todo el mundo, sin embargo, esto es una mentira también, porque el diablo intenta apoderarse de todo, pero el diablo es un ser fracasado. Desde el principio, desde que rechazó someterse a Dios, el diablo ha ido de fracaso en fracaso. Y la Biblia nos presenta que en el tiempo del anticristo, aunque va a dominar grande parte del mundo, habrá aún federaciones o potencias mundiales que estarán en contra de este personaje. Y quiero hablarles un poco de los ejércitos que aparecerán en el tiempo de la gran tribulación. La Biblia habla de 4 potencias mundiales que con esas potencias empezará una campaña militar. Todas estas potencias tienen un solo propósito: conquistar, primero, destruir a los judíos, al pueblo de Israel, y conquistar su tierra.
Estas cuatro potencias, la Biblia lo habla. El primero se encuentra en Daniel 7, 23 y 24. El profeta Daniel lo explicaba y dice 7, 23 y 24. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. La primer potencia mundial o potencia que la Biblia menciona es la federación de 10 naciones capitaneados por la bestia. Sin ánimo de dogmatizar, no es mi intención dogmatizar, pero algunos opinan que este imperio puede ser una federación europea liderado por el anticristo, la cuarta potencia mundial que la Biblia menciona. Primero los babilónicos, los medo-persa, los griegos, y la cuarta potencia liderado por Satanás será, hermanos, un imperio de 10 reinos unidos con la intención de destruir al pueblo de Israel. Pero cuando haya, hermanos, esa potencia, va a haber 2 potencias que la Biblia muestra en Daniel 11. Daniel 11:40, la Biblia dice: empero al cabo del tiempo, el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gentes de a caballo, y muchos navíos, y entrará por la tierra, e inundará y pasará. Por lo que la Biblia menciona, el primer obstáculo que va a tener el anticristo es el reino del mediodía, o en otras palabras, el reino del sur. Será una potencia del norte de África, especialmente la nación de Egipto. El reino del sur será un imperio, un frente ante el ataque del anticristo, pero la Biblia dice que este reino será destruido. Y en ese momento aparece el reino del norte. ¿Quién es el reino del norte? Algunos opinan que el reino del norte o la federación del norte posiblemente sea Rusia y sus aliados, que también, hermanos, el propósito será de dominar las tierras de Israel, ¿sí? La federación del norte. No solamente está esa potencia mundial, sino que la Biblia dice en Apocalipsis 16, dice la palabra del Señor, 12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuesen preparado el camino de los reyes del oriente. Existe otra potencia mundial que la Biblia lo menciona como los reyes del oriente, literalmente donde sale el sol. Y esta parte del oriente son los pueblos asiáticos, más allá del Éufrates, Japón, China y la India, que Japón literalmente significa el sol naciente. Serán potencias que también, hermanos, tendrán que enfrentarse con el anticristo. Todos, como les vuelvo a repetir, con el propósito de destruir al pueblo de Israel y dominar aquella tierra. Si ustedes se dan cuenta, las naciones que yo les he comentado, vuelvo a repetir sin dogmatizar, pero todas las naciones que he mencionado actualmente son potencias mundiales, y actualmente muchos de ellos, hermanos, hay mucha discusión en quién tiene el poderío, quién tiene ese poderío. Cuando, hermanos, todas esas naciones estén reunidas, es ahí donde se iniciará la batalla del Armagedón, lo que la Biblia dice en Apocalipsis 16, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón. Este lugar, Armagedón, es un área geográfica en las tierras palestinas y cubre una extensión muy grande en la tierra de Israel. Y hubieron algunos acontecimientos en la historia bíblica, por ejemplo, Débora y Barak vencieron a los cananeos. Gedeón allí triunfó sobre los madianitas y fue el lugar donde Saúl murió en la batalla contra los filisteos. Ese lugar será una batalla, será un lugar donde se extenderá por diferentes lugares, pero será una guerra mundial. La Biblia dice que porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Será una guerra mundial completamente donde estarán todas las potencias del mundo para destruir de la faz de la tierra al pueblo de Israel. Pero peleando ese territorio, peleando entre ellos quién se queda con ese territorio. Han existido en la historia de la humanidad 2 guerras mundiales. La primera guerra en 1918, la segunda guerra en 1939. Esas guerras diezmaron gran cantidad de personas. La Segunda Guerra Mundial casi destruyó un continente entero. Hermanos, y déjeme decirle que en aquellos años la tecnología, las armas balísticas y todo ello no estaba evolucionado. Actualmente todas esas potencias tienen un armamento bélico que pueden destruir, con una sola bomba pueden destruir en minutos no una ciudad, sino un estado entero. Bueno, cuando sea esa batalla, hermanos, todos los enfrentamientos serán terriblemente. El hombre se destruirá casi completamente entre ellos mismos. Pero hay algo interesante que el profeta Zacarías dice en Zacarías 14, 1 al 4. Porque, hermanos, todo lo que estamos viendo nos habla de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Zacarías 14, 1 dice: He aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, que no se nos puede pasar por alto. Dice que será una batalla por permisión divina y controlada por su perfecta soberanía. Dice el Señor, dice: yo reuniré todas las gentes en batalla. Aunque Satanás piense que está controlando el mundo, realmente solamente está cumpliendo el propósito de Dios. Porque Dios tiene control de todas las cosas, hermanos. Dios tiene el control del universo. Dios tiene el control del pasado, del presente y del futuro. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le sale nada de control. Dios es perfectamente soberano. Y todo lo que estamos viendo, todos los acontecimientos futuros están escritos en la palabra de nuestro Dios. Aunque el hombre piense que está controlando todo, simplemente, hermanos, no es así. Y eso nos debe dar confianza a nosotros como cristianos, porque como hijos de Dios muchas veces decimos: bueno, ¿qué viene en mi futuro? Las cosas están poniendo mal en peor, las cosas están pasando muy feo, las enfermedades, las guerras, los peligros. Entendamos esto, hermanos. Nuestra vida está en las manos de Dios y Dios controla nuestro futuro. Dios controla todo lo que nosotros vamos a pasar. Hay una promesa, dice dice el Señor, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar, Él estará con nosotros siempre, hermano. Esa es nuestra confianza. Bien cantamos aquel coro: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. No sabemos qué va a pasar mañana, pasado, pero sí sabemos que Dios nos sostendrá, porque Dios tiene perfecto control del futuro, hermanos. Aunque será una batalla que el hombre pensará que está dominando el mundo, simplemente será una batalla donde Dios estará reuniendo a las gentes para ver una destrucción. En ese momento, hermanos, cuando la gente, cuando los reyes, cuando las federaciones, las potencias mundiales estén en batalla, una batalla bélica, en ese momento, y los indefensos, los que no haya quien los ayude, serán los judíos. Los judíos estarán en su ciudad, en Jerusalén, y en ese momento ellos sentirán que se acabó todas las esperanzas, se acabó toda expectación de ayuda. Será en ese momento donde ellos tendrán que invocar el nombre de Dios. Y cuando ellos invoquen el nombre de Dios, es donde se manifestará lo que nosotros estamos aprendiendo: el arresto del anticristo y sus ejércitos y la reprensión de los malvados. Será un acontecimiento sorprendente, porque San Mateo 24, 29 al 30 nos dice un panorama de lo que sucederá cuando todos los reyes del mundo estén reunidos en la batalla del Armagedón. San Mateo 24, 29 y 30 dice: luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidos. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. La venida de nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida, fue una venida de humillación. Cuando Él vino sobre esta tierra, vino en paz. Cuando Él entró a Jerusalén, entró montado en un pollino. Vino en forma de siervo. Vino, hermanos, en humillación. Pero la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, cuando sea el regreso del Señor, no vendrá, hermanos, como vino su primera venida, que cuando Él nació en un pesebre, nadie se enteró, la gente no se enteró, pero cuando el Señor aparezca en la vuelta, dice la palabra del Señor que habrá acontecimientos sobrenaturales. El sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre. Dice, la tierra va a temblar, porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. En ese momento hará su aparición, hermanos, el Señor, y dice que todas las tribus de la tierra lo verán y se lamentarán. Hay una parte de la Biblia, Apocalipsis 19, quiero que leamos juntos esta porción, donde nos presenta en un panorama más amplio cómo será la venida, el arresto del anticristo y la destrucción de los malvados. Vean Apocalipsis 19, 11 en adelante, lo vamos a leer, dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos, y carne de los que están sentados sobre ellos, y carne de todo libre, todos libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, en los cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca, el que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Esta es la victoria de Dios, hermanos. Cuando todos los reinos del mundo estén a punto de destruir a la tierra de Israel, a los judíos, en ese momento aparecerá el Hijo de Dios, aparecerá el Verbo de Dios, aparecerá montado en un caballo, aparecerá con un título que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese instante todos los ejércitos, el anticristo, se voltearán y querrán destruir a aquel personaje, pero la Biblia dice que el Señor con la palabra de su boca destruirá a todos, con la palabra de su boca, hermanos. La palabra de Dios tiene poder, la palabra del Señor es poderosa. No hay arma, no hay ejército, no hay ninguna potencia que pueda para ponerse de pie al frente del Todopoderoso, porque el Señor tiene poder, su palabra es poderosa, y con sola su palabra dice la Biblia que los ejércitos del mundo caerán muertos, que serán destruidos, y el anticristo y el falso profeta que decían que eran poderosos, que decían que eran seres sobrenaturales, en un momento serán atados y serán echados en el infierno, en el lago de fuego vivos. Esa es la destrucción de los malvados. Ahí será la victoria de Dios sobre sus enemigos. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermano, la gente cree burlarse de Dios, la gente cree poder más con Dios, la gente se burla, tienta a Dios, reta a Dios, no sabe que el Señor es todopoderoso. Y cuando el hombre, hermanos, tiene eso, y hemos estado viendo cómo Dios destruirá a todos sus enemigos, ese es el resultado de la guerra. Ese es el resultado de una guerra mundial. Ese es el resultado de una guerra bélica donde se enfrentará el hombre con Dios. Jamás el hombre ha podido enfrentarse con Dios. Jamás lo logrará. Ahora quiero que reflexionemos unos momentos. En la actualidad, el hombre sigue rechazando el amor de Dios y su misericordia. El hombre busca sus propios placeres, cambia leyes a favor de satisfacer su inmoralidad. Las naciones, por la ambición del dinero, han matado a inocentes y nadie hace nada. Pero pronto el Señor juzgará al mundo. Y usted que ve esta enseñanza, que escucha esta enseñanza, ¿ha aceptado la salvación? ¿Ha aceptado el mensaje de Dios o lo sigue rechazando? Recuerde que el Señor en ese tiempo es el abogado, es el que perdona, es el que nos da la oportunidad de acercarnos, es misericordia, pero llegará un momento que será un guerrero, será un juez, será el que juzgará a todas las naciones. Hoy Dios le da la oportunidad para que usted se arrepienta de sus pecados y sea librado de lo que hemos hablado, porque recuerden que el que tenga a Cristo en su corazón, el que acepte a Cristo en este tiempo, en el tiempo de la gracia,
Hermanos, tiene la esperanza de esperar el rapto de la iglesia y estar gozándonos en las mansiones celestiales, en las bodas del Cordero. Pero el que se haya quedado, el que siga en su rebeldía, tendrá que enfrentarse al día grande y terrible que le espera. Por eso hoy es el día de oportunidad que usted le pida perdón a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú nos has hablado en esta hora. Señor, tu palabra es claro, no hay hombre que pueda enfrentarse ante tu poder. No hay reino, no hay nadie. Hoy es el tiempo de gracia, Señor. Hoy es el tiempo de la oportunidad. Hoy es el tiempo cuando podemos acercarnos. Hoy es el tiempo que el hombre puede venir y pedirte perdón y tú lo puedes perdonar, pero llegará tiempos donde la oportunidad ya no habrá. Por eso dice la Biblia: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Hoy es el día, Señor, que el hombre puede arrepentirse, puede venir ante tu presencia y pedirte perdón. Si alguien en este lugar o que ha escuchado la enseñanza aún no te tiene, que hoy pueda hacerlo, Señor, porque hoy hemos escuchado, Padre Celestial, que otro de los motivos por la cual tú vienes, Señor, que el Señor Jesús viene es para arrestar al anticristo y a los malvados. Señor, ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.